Irina. Hay novedades que tienen que ver con una derivación de la causa de los cuadernos que tiene Marcelo Martínez de Giorgi. Marcelo Martínez de Giorgi había mandado a pedir las filmaciones de el momento en que un anónimo le entrega al periodista Diego Cabot los cuadernos originales en octubre del año pasado. ¿Te acuerdas de eso? Sí, claro. Bueno, te cuento que las filmaciones no existen, están borradas, se las pidió Martínez de Giorgi al municipio de Vicente López y esas filmaciones, que además se sabía que iban a ser pedidas, no están. Bueno, ahí hay que aclarar, primero, municipio macrista. Claro, Jorge Macri. Jorge Macri es el que tiene allí, bueno, el intendente de Vicente López, exactamente, ¿no? Que es llamativo que las filmaciones no estén. Mira, hay un tema con esta causa porque se ha intentado correr un poco el foco de para qué se pide ese material, ¿no? ¿Se pide la fuente periodística? No. ¿Qué es lo que se estaba buscando? Se estaba buscando saber quién escondió los supuestos cuadernos originales que había dicho Oscar Centeno, el chofer, que los había quemado en la parrilla. De pronto aparecieron en octubre del año pasado, justo antes de las elecciones. Exacto. Mucha casualidad. Bueno, esto fue una denuncia que hizo uno de los imputados de la causa de los cuadernos, Otero, y lo que pidió es esto, es que se investigue quién se había quedado con los cuadernos, porque además eso había impedido que se los peritara. Bueno, el resultado... Pero además todo lo que vino, ¿no? Porque hay que decirlo, esa fue una causa armada. Cómo eligieron al fiscal en la casa de Stornelli o en la casa del periodista, lo eligieron a Bonadío. Los cuadernos que no estaban, pero que los habían hecho fotocopia y tenían la fotocopia, pero después aparecieron. Y Centeno, bajo juramento de decir la verdad, como imputado colaborador, dijo, los quemé en un asado. Los quemé en un Después asado. Los cuadernos aparecieron y nadie se preguntó por qué no se cayó el arrepentimiento de Centeno, si está más que comprobado que mintió, digamos. Una vez que los cuadernos resurgen de las cenizas y aparecen a 3 días de las elecciones, bueno, señor Centeno, se termina su condición de arrepentido, de imputado colaborador, básicamente porque no colaboró. Usted dijo los había quemado y aparecieron a 3 días de las elecciones. Bueno, es solo una de las miles de irregularidades de las que venimos hablando hace ya 2 años. Y además Centeno termina convalidado como arrepentido, como otros 23 creo que son arrepentidos en total, y que van a juicio en esas condiciones, primero que obtuvieron la libertad a cambio del arrepentimiento, y segundo que van a juicio con esta perspectiva de obtener una pena morigerada. Se supone que durante el progreso de la causa se debe cotejar si un arrepentido dice o no dice la verdad. Bueno, parece que con Centeno ni siquiera miraron o releyeron lo que estaba escrito. ¿Qué se sabe ¿no? de Centeno hoy? ¿Dónde está? Está protegido, está con un programa de protección que pueden pedir los imputados, colaboradores, como se los llama, viven con una identidad cambiada en una casa oculta. No le dieron un hotel por ahora. Claro. No, como a otros. Por ahora no lo sabemos en realidad. Estamos con la doctora Ana María Figueroa. Doctora, buenas noches, ¿cómo le va? Gracias por estar allí. ¿Qué dice? ¿Cómo está usted? Bien. Bueno, doctora, ¿la ley del arrepentido vale para todo lo que estamos hablando, lo que ha ocurrido, hasta decir, mira que las sortijas no alcanzan? Bueno, en primer lugar lo que hay que decir es que uno como juez tiene la obligación, cuando se plantea por parte de los justiciables en los recursos, como en este caso un planteo de inconstitucionalidad, hacer el análisis. Y yo quiero decirles que en 9 años de ejercicio de la magistratura, esta es la segunda vez recién que declaro una inconstitucionalidad. La anterior fue en la sala 2, cuando declaramos la inconstitucionalidad de aplicarle perpetuas a niños, y esta es la segunda vez, o sea, lo hacemos con un criterio muy, muy restrictivo, como decimos nosotros en nuestras sentencias, cuando es la última ratio, que no hay otra posibilidad. Aquí se está debatiendo mucho sobre el tema, y la verdad que me preocupa que aparentes violaciones al Estado de Derecho o avances contra las garantías constitucionales y convencionales que tenemos nosotros en nuestro sistema jurídico sea celebrado como algo importante, que se pueden llevar adelante procedimientos sin guardar las formas regladas por la ley.
Entonces, eso sería como primera observación. Que se juegue con nada más ni nada menos que con la libertad de las personas. Sí, con algo tan serio, tan grave, que es absolutamente irreparable devolverle después a la gente los días que han estado privados de libertad. Esta ley tiene distintos frentes, digamos, por los cuales yo he dicho que era inconstitucional, que es inconstitucional. En primer lugar, porque viola el principio de la irretroactividad de la ley penal más gravosa. Esta es una ley que se sancionó y se publicó en el Boletín Oficial el 2 de noviembre del 2016 y tiene que ver con hechos presuntamente ilícitos que sucedieron entre el 2008 y el 2015. O sea, cuando estaban sucediendo los hechos ilícitos, esta ley no estaba vigente. Según la Constitución Nacional, desde 1853, los habitantes de las naciones pueden ser penados por juicio previo y con ley previa anterior al hecho de la causa. El 2 del Código Penal dice exactamente lo mismo. Se debe aplicar siempre la ley vigente al momento de cometer el ilícito. Claro, y para adelante, no para atrás. Exactamente. Y esta ley podría, analicé si podría encuadrar en la excepción de la aplicación de una ley posterior si es más benigna. Bueno, para que nosotros podamos analizar si una ley es más benigna o no, tenemos que analizar la totalidad del texto de la ley en primer lugar, y luego tenemos que tomar en cuenta, que lo ha dicho ya la Corte reiteradamente, que la aplicación parcial de leyes sucesivas tienen un criterio vedado porque no cumplen el principio de la ley penal más benigna. O sea, no se puede utilizar la ley para un pedazo o para un grupo de los arrepentidos y no decir yo para los no arrepentidos no la voy a utilizar. ¿Por qué esto es falaz? Porque la ley, si bien se le aplica a los que se arrepintieron y que para ellos resulta más benigna, esas declaraciones que ellos hicieron implican mayor gravosidad para los no arrepentidos. Y entonces viola el principio de la igualdad de las partes y de la igualdad de armas en el proceso, que también no puede aceptarse, digamos, que el beneficio de los imputados arrepentidos sea en perjuicio de los no arrepentidos. Claro. Entonces, por esa razón no se puede aplicar porque no puede ser benigna para uno y está clarísimo, para otro. Clarísimo. Eso en primer lugar. Además ahí, discúlpeme doctora, un paréntesis, pero siempre recordamos, ¿no?, lo que uno de los abogados de uno de los que estaba en ese momento por quedar en libertad o no, el doctor Mariano Cunio Libarona, dijo, bueno, yo les aconsejo que mienta para tener libertad. Después en el juicio oral veremos. Estaba eso como permanentemente que metían presión y le decían, si vos declarás en tal sentido, quedás libre y si no, vas a la prisión. Es tremendo eso. Exacto. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos se puede aplicar sin inconveniente esta ley, también viola el principio de la prohibición de la obligación de declarar contra sí mismo o la prohibición de autoincriminación. O sea, aquí tenemos esta situación que usted relataba, que no puede ser que a las personas que no quisieron arrepentirse porque dijeron, y así consta en las audiencias dicho por sus defensores, que no quisieron mentir y prefirieron la ética y la prisión, están en una situación totalmente distinta con aquellos que dijeron, bueno, voy a mentir o voy a declarar lo guionado que me están pidiendo para después de esta noche irme a dormir a mi casa. El tema es que lo que tiene que ser claro, que la decisión del juez de mantener a una persona privada de libertad durante el proceso no puede ser un acto discrecional. Tiene que sujetarse a que existan riesgos procesales de que esa persona o no va a comparecer al proceso o que va a obstruir la investigación. Claro. Esta ley, de alguna manera, está incluyendo un nuevo elemento para evaluar acerca de mantener a una persona no en libertad. Si se arrepiente,
lo dejo en libertad, si no se arrepiente, va a prisión. Entonces, es muy grave porque no puede ser que en un Estado de Derecho se confíe en que yo a una persona la sigo deteniendo y privada de libertad durante el proceso para ver si puedo lograr que confiese o que declare o que diga lo que yo le estoy guionando, porque eso es absolutamente antiético y no se puede fundar una investigación con esos principios. Doctora, buenas noches. Irina Hauser la saluda. Buenas noches, Irina. Otra discusión que se planteó en esta causa y ante la casación justamente tenía que ver con que los arrepentimientos no estuvieron registrados en un soporte fílmico, o sea, audiovisual, ni grabados, que fuera idóneo. Usted dijo que por eso son nulos. ¿Nos explica por qué, cómo justifica usted y cómo es posible que sus otros dos colegas hayan dicho exactamente lo contrario? Bueno, yo voy a hablar de mi voto, no voy a hablar sobre el voto de mis colegas. Yo te diré cuál es la argumentación para sostener que esos actos son nulos y todos los actos que se produjeron en su consecuencia son nulos, en este caso concreto. El artículo 6 de esta ley establece que se deben registrar las declaraciones de los imputados arrepentidos por cualquier medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior. ¿Qué quiere decir esto? Aquí estamos diciendo de que el medio técnico idóneo, yo entiendo, deben ser videograbaciones, porque tiene que ser un medio técnico, tecnológico, que a mí me permita en el futuro, como magistrado de otra jerarquía, ver que lo que pasó en instrucción y lo que sucedió en la Fiscalía fue un acto íntegro, fue entero, de una sola vez, que no hubo presiones, que no hubo coacciones, porque esto que se está diciendo, que recién ustedes lo manifestaban, pero que también lo dijeron en las audiencias, que no hay sortija para todo, que si no declarás contra los mugrosos, hoy no dormís en tu casa, o expresiones de esa naturaleza que les decía el fiscal, trae como consecuencia una compulsión moral a las personas que resulta inaceptable, pero además yo como juez de otra jerarquía, cuando tengo que analizar si ese acto se hizo reglado o no reglado, no tengo ningún elemento para poder hacerlo. Cuando nosotros le pedimos como medida de mejor proveer que remitan a la casación los medios técnicos idóneos, se lo pedí, la respuesta del Juzgado Federal 11, del Tribunal Oral Federal 7 y del Ministerio Público Fiscal fue mandarnos 2.100 copias digitalizadas de actas y de papeles que no tenían que ver con ninguna videograbación que hubieran realizado con ninguno de los imputados colaboradores. Entonces, yo no tengo ninguna posibilidad de ver cómo se produjo ese acto, cómo fueron los tonos de voz, cómo fueron las expresiones corporales, si hubo coacciones, si no la hubo. Y entonces, los no arrepentidos que están denunciando que se fueron actos irregulares y que por esa razón no están las videograbaciones, no van a poder probar si realmente es así o no, porque le estaríamos pidiendo una prueba de cumplimiento imposible. ¿Cómo van a hacer ellos sin grabaciones para poder decir que ese acto se realizó de una manera o de otra? Claro. Entonces, la imposibilidad del control posterior es también lo que determina la nulidad, porque yo como magistrado no puedo revisar todo lo que sería revisable, que sería el criterio de la concepción de la Corte de Casal, y tampoco pueden los defensores poder revisar que esos actos se hubieran realizado con integralidad. Entonces ahí le estamos violando la defensa del juicio y el debido proceso. Bien. Y yo en mi voto recordaba que no nos podemos retrotraer a 800 años atrás, cuando en 1215, en la etapa de la Inquisición, en el cuarto concilio de Letrán, bajo el papado de Inocencio III, se estableció como mecanismo de alguna manera para frenar a los jueces imprudentes y deshonestos,
y poder verificar los inocentes que lo que habían dicho era verdad, se establece el sistema de las actas. 800 años después, de 1215, no podemos pretender hoy, con los avances científicos y tecnológicos, máximo cuando un poder federal como el nuestro tiene toda la tecnología disponible, tiene videos grabadoras, se graban todas las audiencias Claro. siempre. Que lo han hecho otros jueces, creer. además, otros jueces lo han hecho. Doctora, Todo por el mundo lo favor, hace. le hago un punto porque esto que usted ha dicho, no podemos volver a la Inquisición, abre muchos interrogantes. Me espera 2 minutos, tengo que hacer una pausa porque está muy interesante cómo nos está contando esto, que es muy importante clarificar.